Hola chicos, ¿qué tal? Mire, vamos a dar, os voy a explicar pues con lo que continuáramos con la siguiente sesión, pues la voy a pasar a vídeo como os comenté, ¿vale? Vamos a analizar las formas de gobierno, cómo era la forma de gobierno en el antiguo régimen, ¿vale? Hablamos de la sociedad, que era una sociedad, había una sociedad estamental, dividida en estamentos, y era una sociedad en la que había estamentos privilegiados y no privilegiados. Ahora vamos a dar la forma de gobierno. Bueno, también dimos la economía. Vamos a dar la forma de gobierno. ¿Cómo son las formas de gobierno? Es el régimen mayoritario, sobre todo la mayoría de los países, sobre todo, era el absolutismo. ¿En qué consiste el absolutismo? El absolutismo es que el rey, monarquía absoluta, se dormía monarquía absoluta. El rey controlaba todos los poderes, ¿vale? Ahí vemos una imagen de un monarca absoluto, en este caso Luis XVI de Francia, aquí Luis XIV de Francia también, el rey Sol, aquel que dije yo que sí conocía el rey Sol, este era el monarca absoluto, es decir, controlaba los tres poderes que hay. Acordaros que hay poder legislativo, ejecutivo y judicial, ¿vale? Que controlaba el poder legislativo, es decir, decidía las leyes, el monarca decidía las leyes y las aplicaba mediante dictos. O sea, el monarca era el que las creaba, las ideaba. Él era el que creaba las leyes acordes pues, a lo que él quería, ¿vale? Y a las necesidades, pues, sobre todo de los, de los estamentos privilegiados. Él también era el poder ejecutivo, controlaba el poder ejecutivo. Era el que dirigía la administración y era el jefe del ejército. Era todo. Él creaba las leyes legislativas y él es el que las dirigía, ¿vale? El ejecutivo, el que ejecutaba las leyes. Y además tenía el poder judicial. Es decir, era el máximo poder judicial. La justicia era él. Él era el que impartía la máxima justicia, ¿vale? Es decir, tenía todos los poderes. Se identificaba incluso la persona del monarca con el propio Estado. Este monarca absoluto, Luis XIV, llegó a decir, ¿qué es el Estado? Y dijo, el Estado soy yo soy el Estado, yo soy el que tiene el poder en el Estado para hacer y decidir, ni mi súbdito, pues acordaros que no había ciudadanos, yo soy el que mando en mis súbditos, yo soy el poder total, ¿vale? El poder absoluto, absoluto, porque tiene todo el poder, ¿vale? Los demás habitantes, como hemos dicho, son súbditos. No hay nada por encima de él, ¿vale? Nada hay por encima de él, es lo máximo. De él emanaba el poder, ¿vale? De él emanaba el poder, las leyes, él era el que las creaba, ¿vale? Los demás habitantes, como hemos dicho, súbditos del monarca, deben obedecerle y jamás, jamás, jamás deben cuestionarle. Lo que él edicte, el decreto que él cree, pues ese será el decreto que se cree, esa será la ley, ¿vale? Su poder ¿de dónde viene? Su poder era de carácter divino, ¿vale? Era de carácter divino. Era Dios el que lo había escogido por eso, para su puesto, ¿vale? Dios le había escogido para su puesto. Por tanto, era solo representante de Dios, era el representante de Dios en la tierra, ¿vale? Ahí vemos un palacio del monarca, que ahora veremos. Era el representante de Dios en la tierra. Por tanto, estaba por encima de cualquier ley. No había ley, él era el que hacía la ley, pero él estaba por encima de todo. Solo debía responder ante Dios y ante nadie más, ¿vale? No estaba sujeto a ninguna limitación, solo la ley divina, ¿vale? Él lo había puesto ahí, Dios lo había puesto ahí, y entonces él solo respondía ante Dios. Él, ante Dios, ante la ley divina, y podía hacer lo que quisiera, ¿vale? Todo su poder era absoluto, ¿vale? Como he comentado, de ahí el poder, el nombre de poder absoluto. Su poder era indivisible, inalienable, es decir, nadie se lo podía quitar, no se podía dividir, una parte de un poder para uno y otra parte de poder para otro, no, él tenía todo el poder, todos los poderes del país. Es más, él era el Estado, él decía, como dijo Luis XIV, yo soy el Estado, no hay nadie más por encima mía, y todos los demás poderes emanan de mí. Si hay un ayuntamiento, ese ayuntamiento no tiene ningún poder si no fuera por mí, ¿vale? El poder pobre, el poco poder que tiene ese ayuntamiento emana de que yo se lo dejo y se lo traslado. Pero responde ante mí, ¿vale? El monarca, ahí vemos el poder, ahí vemos que se me ha olvidado esta foto, esta imagen, el poder, ¿ves? El poder dentro de los estamentos,
el monarca por encima de todo, ¿ves? Pues su poder es absoluto sobre los demás. El monarca va a absorber a la nobleza, ahí vemos al monarca, y por detrás de ellos, pues la nobleza, ¿veis? Ahí vemos en el palacio, va a absorber a la nobleza que la acompaña día y noche y que le sirve de elemento ornamental, ¿vale? De decorativo más o menos, y no tiene ningún poder efectivo la nobleza para el rey. O sea, nadie le va a responder al rey. La nobleza está ahí porque tiene un poder decorativo. Ahí vemos una imagen del rey de Francia, Luis XVI, en un almuerzo, ¿vale? Esto sirve, bueno, he dicho se van a la corte a vivir con el monarca, ¿vale? Los absorbe y eso sirve para tenerlos controlados, sobre todo para tenerlos controlados en el palacio, ¿vale? Y sobre todo para reforzar tanto al monarca y ellos se refuerzan también a vivir junto al monarca. Se van a vivir a través de palacios reales, los reyes van a mostrar ese poder al mundo a través de la creación de palacios reales. Ahí vemos el Palacio de Versalles en Francia. Qué maravilla de palacio, todo belloso, belleza, todo suntuoso. Van a mostrar su poder al mundo, a los habitantes, a sus habitantes también incluso tratan, ¿vale? Son palacios suntuosos llenos de grandes riquezas. Ahí vemos el dormitorio del monarca, ¿vale? Ahí a ese palacio, claro, la población se quedaría sorda al ver eso y diría, bueno, este hombre claro que está por encima de nosotros, ¿veis? Al ver estos palacios, esta suntuosidad, ¿vale? Trata de asombrar a las personas, ¿vale? Y de ver que ellos que el monarca es superior y los que viven en la corte con él, la aristocracia, ¿vale? También la aristocracia se va a vivir a la corte con los monarcas, como hemos dicho, ¿vale? El monarca los tiene controlados, son una especie de decoración, ¿vale? Y a través de él, pues, se crea un ceremonial. Hay una parte de la nobleza que le sirve la comida, otros que por la mañana se levanta el monarca y los viste. Eso para la nobleza eso es lo máximo, ¿vale? Vestir al monarca, otro que le da los buenos días, otro que le ayuda a montar a caballo. Hay una parte de una nobleza para cada parte. Y eso se repite día a día, ¿vale? Aquí vemos los palacios reales, ¿ves? Que sirven para impresionar a los súbditos, ¿ves? Ahí vemos cómo impresionan a los súbditos. Sobre todo ahí vemos el Palacio Real de Estocolmo, ¿vale? De Gustavo II de Suecia. Ahí lo vemos, ahí Gustavo II de Suecia, monarca absoluto en Suecia, ¿vale? Un palacio impresionante. Ahí vemos el Palacio de Invierno de San Petersburgo, otro palacio de la realeza rusa en este caso. La reina Catalina II, ahí vemos el salón precioso, ahí se iba a vivir con la nobleza rusa, ¿vale? Y como he comentado antes, se creaba el ceremonial lo levantaban por la mañana, lo saludaban, lo ayudaban a vestir, eso era pues para la nobleza lo máximo, y ahí el rey pues le ayudaba pues a ese poder absoluto. Ahí vemos Catalina, ¿no? Ahí vemos a Catalina segunda de Suecia, otra monarca absoluta, una mujer en este caso. Ahí vemos otro palacio, ¿vale? El palacio en Viena, en Austria. Impresionante también el palacio grandísimo, lo grandísimo que es para albergar al monarca y a la corte. La corte era la aristocracia, ¿vale? Que vivían ahí en un mundo suntuoso. Vemos aquí, os voy a mostrar la imagen para que vean. Ahí vemos de nuevo para que veáis el monarca, la reina, y alrededor la corte, los vestidos que tenían, precioso, impresionante, las pelucas, pues el maquillaje, todo suntuoso, el baile, después la comida era impresionante, se daban, bueno, no sé si la habéis visto en alguna película, como vienen los sirvientes mostrando pues comidas y comidas, platos preciosos. Ven, ahí vemos a la aristocracia, la corte, viviendo en el palacio, con el monarca. Y mientras tanto el pueblo muerto de hambre, ¿vale? El pueblo, pues la burguesía luchando por trabajar y el pueblo, pues, viviendo de la miseria, pagando impuestos, ellos no pagaban impuestos ni cobraban impuestos. Esta gente, pues la aristocracia que vivía con ellos, pues trabajaban, perdón, como dijimos, ocupaban los principales cargos en la administración, en el gobierno y nada.
Ahí vemos otro monarca absoluto, en este caso dijimos José II, otro palacio real, en este caso en España, este es el palacio real en España, del monarca español absoluto, en Madrid, el palacio de Carlos III, ahí vemos el interior, donde se va a vivir ahí vemos el comedor, las escaleras principales, y ahí vemos al monarca absoluto, en este caso de España, ¿vale? Para contar el monarca para ejercer el poder, como hemos dicho, contaban con numerosos funcionarios, ¿vale? Un poderoso ejército, ¿vale? Algunas cuestiones, sin embargo, los monarcas, como la aprobación de algunos impuestos, de nuevos impuestos, o pues algún problema que podía ocurrir en el país, algún problema muy fuerte, importante, pues tenían que reunir algunas veces el monarca tenía que reunir a las asambleas, ¿vale? Tenía que reunir a la asamblea, por ejemplo, para aprobar impuestos, como he dicho, o para pues, pedir la opinión sobre alguna cuestión. Se reunían en asamblea, que era la reunión de los tres estamentos, ¿vale? La aristocracia, el clero y el tercer estado, el pueblo. Bueno, en Francia se denominaban estados generales, esta reunión de esta asamblea, y en Inglaterra, en España, perdón, se denominaba cortes, las cortes en España, las cortes, no sé si habéis oído hablar de las cortes. Pero se reunían muy de vez en cuando para el monarca, ¿vale? El monarca las abría muy de vez en cuando, como he dicho, para pues, solicitar nuevos impuestos que necesitaba para la guerra, o para una opinión, recabar una opinión, pero vamos, normalmente lo solía hacer lo menos posible, ¿vale? Para no, digamos, generarse problemas. Había, sin embargo, hemos dicho que está Europa totalmente llena como hemos visto, todos estos monarcas, de monarcas absolutos que gobernaban pues, bajo su autoridad. Pero, sin embargo, hay en Europa